Los artistas. Eran los tiempos de la Guerra Fría. La Organización de Estados Americanos había prohibido que sus países miembros tuvieran relaciones con Cuba. Casi todos obedecían al organismo multinacional absteniéndose de mantener relaciones diplomáticas y formales con esta república de sistema socialista. Sin embargo, por razones históricas, culturales y de cercanía, lo mismo que por rebeldía, algunos gobiernos del área del Caribe decidieron entablar relaciones con el país castrista de manera informal en diferentes áreas como eran las deportivas, de salud y las culturales. Es en esa circunstancia que llega a nuestro país la profesora y bailarina de ballet Diana Díaz. Diana pertenecía a la Academia de Ballet de Alicia Alonso de reconocida fama mundial y era parte de los acuerdos interculturales entre Cuba y la República Dominicana. Durante 6 meses Diana les daría clases a las jóvenes que estudiaban ballet clásico en la Escuela de Bellas Artes de nuestro país. Era una mujer que rondaba los 30 años, blanca, alta, rubia y con un cuerpo atlético que delataba su profesión de bailarina. A los pocos días de estar en el país, la artista extranjera estableció una relación afectiva tanto con sus alumnas como con algunos profesores del área en donde se desenvolvía, con los cuales visitaba diferentes lugares ligados a la cultura, la historia y a la sana diversión. Una noche, los del grupo ligado a las artes, llevaron a la profesora cubana a un piano bar de moda en la zona colonial. Allí tocaba un conjunto musical dirigido por un pianista de nombre Rafael, amigo de los acompañantes de la extranjera. Desde que los del grupo llegaron al lugar, invitaron al pianista para que compartiera con ellos en los tiempos libres, entre set y set. Él accedió con gusto, sobre todo porque se dio cuenta en el acto, que entre ellos había gente nueva, con rostro y figura muy agradables. Se sentó por primera vez con los contertulios, justo al lado de Diana Díaz. Se presentaron. Al instante él advirtió que se encontraba en presencia de una persona diferente a las demás, mientras todos hablaban y reían de manera independiente o entre sí. La bailarina cubana permanecía observándolos a todos y tan solo sonreía con prudencia y discreción ante las ocurrencias de sus acompañantes. ¿Cómo se siente en nuestro país?, preguntó el pianista después de haber sabido que ella era de Cuba. Pues magníficamente bien, sorprendida de lo mucho que nos parecemos ustedes y nosotros. Camino por las calles y se me olvida que me encuentro en otro país, abundó ella siempre sonriente. Nos parecemos tanto como para no extrañar nada de tu país, volvió a preguntar. Asimismo es, excepto a tus seres íntimos y queridos con quienes tú siempre deseas estar, aclaró ella. De manera especial, a quien extraña. Cosas íntimas, muy íntimas, respondió vagamente. El primer encuentro entre los dos artistas se disipó en preguntas y respuestas fundamentales para el inicio de una relación amistosa. Ella también supo de él que era soltero a pesar de sus 33 años. Que contrario a ella, no tenía hijos aún, y que ambos amaban las artes en sentido general, lo mismo que las inquietudes intelectuales a que eran afines. Pero lo que más llamó la atención del hombre desde aquella primera ocasión fue la forma franca, natural y libre con que Diana expresaba lo que sentía, ya tratándose de cosas simples o de temas lejanos y profundos en donde ella se desenvolvía de igual manera. Así era, cuando él la acompañó por primera vez hasta el apartamento que a ella le tenían asignado, el joven pianista pudo ver diferentes pinturas, y bocetos adosados a las paredes. Pero de todos los elementos artísticos, hubo uno que llamó de manera especial la atención de Rafael, fue una amplia fotografía en blanco y negro del guerrillero Che Guevara. Era la misma foto que andaba por todo el mundo en donde aparecía el legendario revolucionario con boina puesta y su abundante cabellera que se juntaba con la barba. Llamaba su atención por la autenticidad, por la forma libre y natural de aquel hombre de armas y además por el parecido físico y de ideales que mantenía con Jesucristo. ¿Te gusta?, preguntó ella a su espalda. Sí, me impresiona, la veo muy auténtica, respondió. Es auténtica, es la foto original del Che. El pianista giró la cabeza, sonreído e incrédulo preguntó. ¿Cómo la conseguiste? ¿Cómo llegó hasta ti esa foto? De una manera simple, como si no dijera nada, la joven expresó. El fotógrafo que tomó esa foto es mi padre. Más confundido y sorprendido a la vez, el joven Rafael volteó hacia ella y con rostro reflejando incredulidad, le solicitó. Explícame, no entiendo. Sonriente,
como quien ha tenido que dar la misma explicación en múltiples ocasiones, la mujer le contó y lo hizo empezando con una pregunta. ¿No has oído hablar del fotógrafo Korda? No, le respondió. Korda es muy famoso en Cuba y en otras partes porque es el autor de esa foto que anda por el mundo entero convirtiéndose en una especie de símbolo de nuestra revolución y siendo una de las fotografías más vistas de todos los tiempos. Fue tomada en la Plaza de la Revolución Cubana en el año 1960 porque Korda acompañaba tanto a Fidel Castro como al Che Guevara dondequiera. En virtud de que había peleado en las lomas junto a ellos. Le decían el fotógrafo de la revolución, él es mi padre, dijo finalmente. Escuchar hablar sobre aquel episodio epopéyico que él y su generación admiraban tanto y nada más y nada menos que por aquella mujer especial. Hija de uno de los protagonistas de aquellas acciones bélicas y por la cual el joven pianista sentía algo especial, era algo deslumbrante que estimulaba la embriaguez del amor. Con mirada azorada y voz llena de emoción, el joven preguntó. ¿Eres la hija del autor de esa foto? ¿En serio? Sí, respondió ella sonreída y con simpleza, dejando ver una bella dentadura. Después, se sucedieron los días uno tras otro para aquellos jóvenes artistas. Ella le contaba historias de la Revolución Cubana, el día que conoció a Fidel Castro en su propia casa en donde su padre cocía pescados y langostas atrapados por ellos mismos. Constituyendo este su deporte y comida favoritos, o sobre los viajes que había realizado por todo el mundo junto al ballet de la legendaria Alicia Alonso y otras cosas más que a ella le parecían ya así normales pero que él las escuchaba ensimismado y maravillado. Por su lado. Rafael también la hacía sentir emocionada cuando en el bar en donde trabajaba se arrimaba al piano e interpretaba viejas canciones cubanas como Guantanamera y Cuando me fui de Cuba. Así como La prefiero compartida, muy de moda en ese momento, interpretada por Pablo Milanés. Al escucharlas, a Diana le palpitaba el corazón, cortaba su aliento hasta sacar lágrimas de sus ojos. Fue así como, sin que lo advirtieran los jóvenes artistas, fueron creando un fuerte nexo espiritual. Una noche, al llevarla hasta su apartamento después de finalizada la velada en el bar en donde trabajaba, mientras caminaban, el joven sintió una impresión íntimamente dolorosa. En la puerta en donde habría de dejarla, su garganta se contrajo y en vez de pronunciar palabras de despedida, tomó a la acompañante entre sus brazos y la apretó tratando de besarla. Ella, como si adivinara la intención, giró su rostro amablemente esquivando el beso en su boca. Él trató una vez más y ella una vez más volteó su cara y plantó su mano izquierda en la boca del amigo al tiempo que le sonreía y le expresaba cariñosamente. Ve a tu casa, Rafael, tú mereces algo mejor que yo. Con fuego en sus ojos y hondas perturbaciones que ahogaron su voz, el pianista se retiró poco a poco sin decir una sola palabra mientras ella le miraba de manera compasiva. En el siempre tranquilo carácter del joven artista, se anidaba ahora un apasionado fervor, sentía que su corazón ya no le pertenecía. Como siempre. Los días llegaban puntuales y los jóvenes artistas, antes que abandonar el hábito de salir juntos, se aferraban al sano compartir entre ellos y con los demás jóvenes de los que estaban rodeados. Él no se resistía a la manera franca, natural y sabia con que la bailarina se manejaba, ella en cambio. No podía sustraerse al amor que le expresaban sus ojos, al estado letárgico que éste asumía cuando le rechazaba sus insinuaciones y pretensiones amorosas. Una noche, mientras caminaban por el suelo adoquinado de la calle Las Damas en la zona colonial, se detuvieron junto a una muralla antigua frente al Martes. La luna parecía surgir desde la tierra. En ese preciso momento, ella le tomó de la mano y mirándolo con ternura le dijo: Rafael, sé que me pretendes y no quiero que lo hagas porque sufrirás. ¿Por qué piensas que sufriría si nunca como ahora he sido tan feliz? Respondió. Ella intentó ser más explícita. Es que soy cubana, he venido a realizar un trabajo en este país y nuestras autoridades confían en nosotros, por lo que no debemos defraudarlas haciendo lo contrario. Nosotros somos firmes en nuestros principios. En sus ojos, ella pudo leer que los argumentos no eran suficientes para convencer a su pretendiente. En aquella soledad, en donde las estrellas se dejaban ver con todo su esplendor y tan solo se escuchaba el leve rugir del viento, ella pudo sentir que su corazón trotaba y fue entonces cuando prosiguió. Además, Rafael, yo tengo un niño en Cuba que espera por mí. ¿Un niño?, exclamó sonreído al tiempo que expresaba. No me lo habías dicho. ¿Cuántos años tiene?
¿Cómo se llama? Preguntaba emocionado. Él se llama Mauricio y tiene tan solo 4 años, dijo ella para agregar. Como ves, toda mi vida está ligada de manera indisoluble a mi patria, allí lo tengo todo. Diana, expresó el joven pianista, aquí también me tienes a mí que te quiero y te amaré como nunca nadie lo ha hecho. Tienes a mi familia y mis amigos que ya son tuyos también, tienes a tus alumnos y toda una sociedad que aprecia y valora todo cuanto tú haces. Te pido, continuó, que cuando hayan terminado tus obligaciones profesionales, iniciemos los trámites para que nos casemos y puedas quedarte aquí de manera permanente. Las autoridades cubanas, insistía, son buenas y comprensivas, entienden del poder del amor y las decisiones que tomen sus ciudadanos en este sentido. Ella, enternecida por lo que acababa de escuchar, le asió por un brazo, le acercó aún más y tomando sus manos entre las suyas, le expresó cariñosamente. No, Rafael, lo siento mucho pero no puedo acceder a tus peticiones, compréndeme y olvídate de mí. Con escalofriante serenidad, el joven dominicano escuchó la negación que le acababan de dar. Sintió que el aire le faltaba pero aún así, seguía pensando que se encontraba frente a una mujer maravillosa. Te dije una vez y te lo repito de todo corazón. Yo no te merezco. Búscate una mujer mejor que yo. Tú tienes todas las condiciones, Rafael, eres elegante, te comunicas muy bien y eres esencialmente bueno, indicó ella tratando de mitigar el dolor que le había causado al enamorado. A pesar del cataclismo que la mujer había producido en él, el joven sin embargo se irguió varonil para decirle a su amada. Respeto tus sentimientos pero a mi corazón no puedo darle órdenes. Después de palabras que no fueron escuchadas y de miradas acongojadas, los jóvenes se despidieron sin que Rafael supiera cómo enfrentaría en lo adelante su destino. Ella no pudo evitar la expresión desconsolada que se apoderó de su amigo. Como reacción natural después de la última conversación entre los artistas, pasaron varios días sin que se vieran ni conversaran. No era casual que desde entonces, Rafael asumiera una actitud melancólica y triste. Era el amor, por más que trataba de imponerse la razón, su corazón se lo impedía. Empero, una noche se presentó Diana al lugar en donde trabajaba Rafael. Él descansaba en ese momento y al verla, sintió un destello luminoso. ¿Qué haces aquí? No te esperaba, dijo emocionado. Es que me sentía muy sola, recibí la noticia de que mi hijo Mauricio se encuentra muy enfermo en Cuba y estoy haciendo los arreglos para partir cuanto antes. Quería verte y decírtelo, expresó ella al tiempo que se tiraba en sus brazos y le abrazaba. Él acarició su espalda y le comentó al oído. Todo saldrá bien, no te preocupes. ¿En qué podría ayudarte? Le preguntó con sentida ternura. En nada, solo tenía deseos de verte y que supieras que me marcharé a mi país. Pero volverás. Todo dependerá de la situación de mi hijo, pero si sé ir bien, tendré que regresar hasta que finalice nuestro contrato al cual aún le faltan varios meses para su término, respondió la bailarina. Se sentaron en el lugar en que siempre lo hacían. Hablaron de sus angustias y también de sus esperanzas. Se tomaban de las manos, esbozaban sonrisas y dulces miradas que todo lo decían. Después de varios tragos y de hacer uso del piano una que otra vez, la noche avanzó y llegó el momento de marcharse. Tras aparcar el vehículo, la pareja caminó hasta el apartamento en donde ella se quedaba. De frente. A punto de despedirse. A él no le faltaron deseos de abrazarla y besarla, pero habían sido tantas las veces que fue rechazado, que prefirió respetar y abstenerse, aun cuando se sentía subyugado por la agresiva belleza de aquella mujer. Ella, en cambio, dominada por un fuego extraño, saltó sobre él entregando su cuerpo entero en caricias casi salvajes. Él no pudo más que responder, estrechando aún más su cuerpo, con lo cual hizo sentir su virilidad entre las piernas de su acompañante. Ella no paró. Te necesito, le susurraba al oído, al tiempo que le besaba y le arrastraba hasta la alcoba. Allí, con algo de prisa y deseo infinito, ambos se desnudaron y también se amaron de manera extenuante y con apasionado fervor. Toda la magia del amor y el deseo acumulado se habían desbordado entre el perfume de las sábanas blancas y los gemidos placenteros de la bailarina, quien, en ese instante, se había olvidado de los pruritos y reticencias, para dar paso a los deseos incontenibles que pugnaban por ahogarla. Al final, él quedó dormido hasta que el sol de la mañana asomó por la ventana.
Abrió los ojos y lo primero que vio fue la limpidez de la piel desnuda de la mujer que estaba a su lado. Observó íntegra su impecable anatomía. Ella en su pudicicia se cubrió el rostro con las manos al tiempo que su cuerpo se estremecía. Confundido, preguntó. ¿Estás bien, mi amor? Ella no pronunció palabra alguna, pero al instante se arrojó al pecho de su acompañante y con su mano izquierda tomó la sábana y cubrió el cuerpo de ambos. Esto ha sido una locura. Se le escuchó decir calladamente y entre gemidos. Él entendió que no era momento de pronunciar palabras y por eso no lo hizo. Acariciaba sus cabellos y todo su cuerpo. Sabiéndose dichoso de haber asistido al acto más sublime del amor, con aquella mujer que ahora parecía musitar su arrepentimiento, aun cuando permanecía aferrada a su pecho. Al momento de despedirse, ella le estrechó entre sus brazos evitando que sus ojos se encontraran con los suyos, como sintiéndose pecadora por lo que había sucedido. Él intentó separarla un poco y también hacer un comentario, pero ella se interpuso tapándole la boca con su mano, al tiempo que le expresaba de manera suplicante. Por favor, no digas nada. Dicho esto, tomó el rostro del hombre entre sus manos y en un fuerte beso unió sus labios con los suyos. Esta fue nuestra despedida, Rafael, dijo la artista cubana antes de cerrar su puerta, tras la cual se recostó. Miró hacia el techo y cruzó sus brazos como tratando de contener su corazón que en ese instante luchaba por abandonar su espacio dentro de su pecho. Él marchó del lugar con el alma entre sus manos, sabía que ella estaba llena de confusiones. Que lo ocurrido entre ellos fue concebido en un momento de debilidad, pero su corazón. Que nunca le mentía. Le decía también que aquella siembra de emociones y amor que desde un tiempo había esparcido no cayó en terreno árido, y que aquella bella e inteligente mujer, por la razón que fuera, se había apiadado de su atormentado corazón antes de que reventara. Conforme se alejaba del lugar, el joven pianista sentía nadar por sus venas una corriente eléctrica que le hacía delirar y reír sin sentido. Ignorando que a partir de este momento, su particular buena fortuna, iría de un lado a otro en desagradable vaivén. En efecto, la bailarina se marchó a su país al otro día, y él se enteró cuando notó su ausencia y fue al Palacio de Bellas de Artes, su lugar de trabajo. Allí se lo confirmaron. Recordó que habían hablado del tema, pero no imaginó que todo fuera tan rápido, habida cuenta de que entre Cuba y República Dominicana solo había vuelos 1 o 2 veces por semana. Alguien entre sus alumnos le dio un teléfono que se suponía era su casa en la vecina isla, pero le advirtió algo que ya él sabía. Que la comunicación con el país socialista era muy difícil. Tan pronto llegó a su casa, Rafael hizo los intentos de comunicarse con su amada en Cuba una y otra vez sin resultado alguno. No había línea directa. Primero tenía que pasar por los Estados Unidos y desde allí llamar al teléfono que le habían dado y preguntar si aceptaban la llamada, aunque previamente esta estaba pagada. Los intentos no cansaban al pianista dominicano, eran nada en comparación con las penas de amor que padecía. No era para menos. A pesar de su adultez biológica, era la primera vez que Rafael sentía lo que muchos llaman el mal de amores. Estaba compungido día y noche, el apetito se le había ido y aunque todos a su alrededor le decían que estaba delgado, él no lo advertía y tampoco reparaba en ello. Buena parte del tiempo lo pasaba acostado y cuando se encontraba entre los amigos parecía distraído y poco entusiasta. Contrario a lo normal de ser el centro de los grupos, por poseer la virtud de alegrar la vida con el sonido de los instrumentos musicales. Un día como otro de tantos, el teléfono sonó en un hogar cubano. «Aló», dijo una mujer. La telefonista norteamericana preguntó en buen español. «¿Acepta una llamada desde República Dominicana de parte de Rafael?» «Sí», dijo ella. El pianista, que escuchó su voz desde el primer instante, no pudo contener la emoción. «Diana, ¿cómo estás?» «Todo normal, diríase que bien, pero ¿y tú? ¿Cómo has conseguido comunicarte conmigo? ¿Quién te dio el teléfono? ¿Cómo lo lograste si es tan difícil la comunicación entre nuestros países?», decía. Él, lleno de emoción, atinó a responder también con preguntas. «Dime, ¿cómo está Mauricio, tu hijo? ¿Tú cómo te encuentras? ¿Cuándo regresas?» «Mauricio ya está mejor, hace 2 días le dieron de alta, fue tan solo una crisis asmática. Creo que es que le hago mucha falta, pero ya estoy con él. En cuanto a mí, no sé si volveré. Mi contrato está vigente, pero siento que es aquí donde me necesitan y también donde quiero estar».
Hizo un silencio para luego, consciente de que en el otro lado alguien suspiraba por ella, decir dulcemente pero con precisión: Rafael, te digo lo que he expresado en otras ocasiones, no me busques, piensa en otra mujer que te merezca más que yo, no me esperes que no volveré. Aquellas últimas palabras cayeron como golpe glacial en el espíritu del pobre hombre que no hacía otra cosa más que pensar y soñar con aquella mujer que le había hechizado desde el día en que cruzaron sus primeras palabras. Los días transcurrían sin dejar de atormentar al artista del piano. Pues el amor se le había incrustado hasta los huesos, impidiendo dirigir sus sentimientos hacia otra mujer que no fuera Diana Díaz López. Para ella no era fácil, pues según sus propias palabras, mantenía un contrato que le exigía regresar, pero su anhelo era permanecer en su patria. Él no perdía la esperanza de que regresara y volverla a ver, pero no tenía cómo saberlo, se encontraba distante y la comunicación le resultó imposible. Hizo nuevos intentos pero nunca más le tomaron la llamada telefónica. A veces, parecía resignado a dejar de pensar en ella, pero ¿cómo? Si era lo mejor que le había pasado en la vida, si era tan diferente y al mismo tiempo tan simple. Muchas veces reflexionaba sobre por qué las mujeres que le rodeaban se empeñaban en mentir para sacar beneficios y ella en cambio se empeñaba en ser franca y leal, aun cuando fuese perjudicada. Al lugar en donde tocaba el piano y en otros sitios también. A Rafael le tocó compartir con ciudadanos cubanos que, al igual que su adorada bailarina, venían cumpliendo acuerdos intergubernamentales. Él no desaprovechaba las ocasiones para preguntar si conocían a Diana, les explicaba que pertenecía al famoso ballet de Alicia Alonso. Pero nadie sabía de ella y en cambio sí conocían a su padre cuando él lo refería, por ser este el fotógrafo oficial de Fidel Castro y del Che Guevara. Eran en vano sus esfuerzos y parecía que en el tiempo, sus esperanzas se diluían. Una noche. Sin embargo, mientras el pianista tocaba su instrumento, llegó hasta el bar un grupo de jóvenes amigos suyos. Cuando vino el receso, le invitaron a pasar a su mesa, lo cual aceptó gustoso. Entre el grupo, había uno que también era artista y que en ocasiones asistió al lugar en compañía de Diana. Al pianista no le pasó desapercibido y al escucharle hablar, observó que evocaba un viaje que recientemente había realizado a Cuba. Sin dudarlo, se apresuró a preguntar: ¿No viste a Diana por allá? ¿A quién?, preguntó el joven. A Diana, la bailarina cubana que estuvo con nosotros. Pero Diana está aquí en el país, escuchó decir el pianista al visitante. Incrédulo a lo que escuchaba, el pianista trató de explicar. No, Diana hace ya un tiempo tuvo que regresar a Cuba porque enfermó el hijo que tiene allá y desde entonces no ha podido regresar, aun cuando su contrato no ha terminado. Convencido de lo que decía, el pianista dominicano apenas pudo creer lo que a continuación escucharía del joven que se encontraba frente a él. No, Diana Díaz está aquí en el país. De los 2 vuelos que semanalmente realiza Cubana de Aviación, yo vine en el del jueves pasado y ella regresó conmigo, nos tocó en la misma fila de asientos y vinimos hablando en todo el trayecto. Me contó lo de su hijo, expresó finalmente el informante. Una escalofriante serenidad se apoderó de Rafael, tras observar el convencimiento y exactitud con que hablaba el amigo. Súbitamente, como se ilumina un relámpago, toda la anatomía del joven Rafael se transformó y en ese instante solo quiso salir tras ella, su siempre amada Diana Díaz. Pero era tarde en la noche y aún le quedaba trabajo. La música que sonó en el lugar a partir de ese instante fue ejecutada por un piano que tocaba mecánicamente. Pues su dueño, solo se encontraba ahí físicamente ya que sus pensamientos volaban mientras el corazón se estremecía en su pecho. Apenas pudo dormir esa noche pues se dedicó a planificar lo que haría al día siguiente para enfrentarse una vez más a su bailarina soñada. Puntual como siempre, el día siguiente llegó. Él se vistió con elegancia, pasó por un lugar a comprar flores y se encaminó hacia el Palacio de Bellas Artes en donde la profesora impartía sus clases. Agarrando el buquet de flores con su mano izquierda, abrió con cuidado la puerta del salón con su derecha y en el acto pudo ver a la artista extranjera. Estaba erguida. Parada frente a un grupo de jóvenes estudiantes de ballet de ambos sexos, quienes escuchaban y veían con atención mientras ella se movía con la viveza y la gracia de sus brazos y piernas. Ante las miradas y sonrisas pícaras de los jóvenes alumnos que veían a aquel hombre asomarse con flores en sus manos, Diana Díaz no pudo menos que girar su cabeza hacia la puerta y darse cuenta de que era ella a quien buscaban.
No pudo evitar que su rostro se tornara ruboroso con aquella sorpresiva presencia. Dio por terminada la clase y se acercó al conocido visitante. Ya juntos, ella pudo ver sus ojos siempre dulces, aunque hundidos por el sufrimiento. En cambio él, trémulo ante su presencia siempre espléndida, la abrazó fuertemente hasta sentir que su cuerpo ardía. Fue un día de dicha y felicidad. De todo se olvidaron, almorzaron juntos, tomaron vino y se contaron lo que hicieron durante la separación. A punto de despedirse, Diana Díaz no quiso desaprovechar la ocasión para dejar establecido claramente los elementos ocultos que llevaba dentro y que le impedían compartir el amor con este hombre que se desvivía por ella. Mientras caminaban por las estrechas calles de la zona colonial, lugar favorito por sus gratos recuerdos, le tomó de la mano una vez más y le dijo: «Debo decirte algo». Presintiendo el dolor que causaría, la bailarina trató de ser cauta al iniciar su intervención. Aún así, el joven pudo advertir la triste mirada que habitaba en ella, abandonando la alegría que siempre acompaña al enamorado. «Cuéntame», dijo él, esbozando una sonrisa. «Te he comentado en más de una ocasión que no puedo ser tu pareja, que no puedo casarme contigo. Te he argumentado», prosiguió, «que soy cubana, que estoy aquí solo cumpliendo con un contrato oficial y también te he dicho que tengo un niño que espera por mí». Ante la mirada expectante de unos grandes ojos rodeados por negras pestañas, subrayó: «La verdadera razón, la fundamental, es que amo a un hombre con locura y con el que pienso casarme en los días por venir». Por un instante, el silencio se aposentó entre ellos. Los arreboles en las facciones del pianista no se dejaron ver porque ya oscurecía, las tinieblas invadieron todo su cuerpo y su alma. Al escuchar las palabras que con tanta convicción le dirigiera en ese instante la mujer que hasta ahora más había amado. Empero, sacando valor y tratando de sobreponerse a la realidad que encaraba en ese momento, el joven artista replicó: «Creo conocer el poder de los sentimientos, no nos hubiéramos creado tantas angustias si lo hubieses dicho antes. No quise lastimarte porque eres una bella persona, de noble corazón», dijo ella con dulzura al tiempo que agregaba: «Quiero que sigamos siendo amigos, eres lo mejor que he conocido aquí y me hace bien tu compañía». Él sonrió, asintió con su cabeza y dijo: «Me resigno a ello», al tiempo que se abrazaban. En lo adelante, los días que vendrían para la bailarina cubana y el pianista nativo, serían diferentes pero no menos placenteros. Con pasos tardos, la pareja abandonó los muros coloniales, testigos de tantos momentos de pasiones amorosas. En lo adelante ya no sería lo mismo. Sin embargo, tal y como se habían prometido, los jóvenes artistas se continuaron viendo sobre todo los fines de semana, cuando el trabajo cesaba y los recuerdos se abrazaban al pasado, como fuerzas inmanentes. En esos días, Rafael había adquirido un nuevo vehículo y aprovechando la ocasión, le propuso a Diana conocer diferentes puntos del país con la promesa de que estos le gustarían igual o más aún que la misma capital. A ella le pareció interesante la idea pero tuvo dudas e indecisión pues pensó que, amaneciendo solos por lugares remotos no habría manera de evitar lo inevitable. Pero la compañía de Rafael siempre era agradable y además, ¿quién se enteraría de lo que hacía, estando tan lejos de su país?, pensó. «Está bien, vayamos», dijo finalmente. Al comienzo, todo fue contemplación. Se dirigieron un domingo temprano hacia la región norte del país y transitaron por la prolongada cuesta que conducía al municipio de Constanza, La Vega. Tan empinada era aquella vía, que a los oídos de las personas les causaba los mismos efectos que al volar cuando los aviones alcanzan alturas considerables. Cuando miraban hacia abajo, los fenómenos ópticos les deslumbraban con tanta belleza. Ríos, valles, sembradíos, exuberante vegetación, a veces cubiertos por las nieblas y otras veces brillantes por los rayos del sol que sobre ellos caían. En la cima del trayecto, un descanso justo en un mirador en donde aguardaba una imagen de la Virgen de la Altagracia. Siempre con velas y velones encendidos por parroquianos que iban y venían y que aprovechaban para estirar las piernas y agradar la vista echando un vistazo al inmenso abismo. Muchas veces a través de la niebla. Empezaba entonces el descenso hacia el pueblecito de Constanza. Se bajaban los cristales del vehículo para disfrutar del frío natural que para la época del año solo existía en ese lugar. Era novedoso y emocionante pues mientras en la mayor parte del país hacía calor, por donde transitaban ahora debían estar abrigados para protegerse del frío.
Era la carretera de Casavito por donde los comentarios y conversaciones tenían que transmitirse entre sí con cuidado y sin pestañear por la peligrosidad del trayecto angosto y lleno de curvas. Lo cual hacía aún más emocionante el camino. Al llegar al pequeño pueblo, a la bailarina pareció habérsele iluminado el rostro, sintió un olor familiar esparcido por todo el aire y fue entonces cuando preguntó: ¿por qué se siente el aroma del sazón familiar como si en todo el pueblo se estuviera cocinando? Su acompañante respondió: es desde este pequeño pueblo y sus campos de donde se abastecen los mercados de la región y también la capital. De las plantas y vegetales que sirven para las ensaladas vitales en la alimentación diaria del dominicano. Es una tierra muy fértil en donde se cosecha en grandes cantidades repollo, lechuga, cebolla, zanahoria, coliflor, brócoli, fresas, puerro, ajo, también tomate, remolacha y la papa entre otros rubros. Todos los espacios están dedicados a estos cultivos y también al de las flores que abundan en tal cantidad que sirven hasta para exportación, concluyó el pianista que ahora conducía su auto lentamente. Mientras transitaba por el próspero y apacible poblado de gente bella y sonrientes. Ella parecía no salir de su asombro al oler el aroma en el aire al tiempo que veía las jardinerías y los patios de todas las casas convertidos en hortalizas llenas de verdor y que a veces se mezclaban con el rojo de las fresas. Tras una vuelta por el vecindario, compraron cervezas en el colmado frente al parque y partieron hacia Jarabacoa. El trayecto era el mismo, bajaban y subían por caminos plagados de curvas desde donde se divisaba una espléndida vegetación permanente a ambos lados de la carretera. Era emocionante, a veces paraban en algún mirador para desentumecer los músculos y se agarraban de las manos mientras consumían los últimos sorbos de cerveza. Al llegar a Jarabacoa, para ella, que la visitaba por primera vez, también le resultó deslumbrante aquella belleza natural. Pasaron por las villas que servían de turismo de retiro y de salud para sus dueños y visitantes. Asistieron a los restaurantes contiguos a la ribera del río y también a los situados en las cimas de las montañas. Al ponerse el sol tras las montañas, los jóvenes iniciaron el regreso mientras escuchaban bellas canciones por la radio, lo cual elevaba sus almas de artistas. Aunque sus pensamientos volaban, Diana no pudo sustraerse a la hermosura sin par que significaba transitar por los túneles de árboles que se formaban en algunos lugares del trayecto. Asombrada ante tal belleza. Ella podía ver cómo copiosos árboles a ambos lados de la carretera se juntaban en sus copas, permitiendo tan solo que algunos rayos de luz penetraran hasta el espacio por donde transitaban. «Bao, qué hermoso», expresaba la mujer, al tiempo que tomaba la mano de su acompañante y la besaba como agradecimiento por un día tan lleno de belleza y emociones. Ya más relajados y adaptándose a su nuevo rol de amigos, él comentó: «No me has dicho quién es tu novio en Cuba, ¿cómo es él?». Ella lo miró y sonrió, hizo silencio y luego, un poco emocionada y siempre fiel a su franqueza, comentó: «Él es un ingeniero e imparte clases en la Universidad de La Habana. Lo conocí llevando sus niñas a la escuela de ballet en donde soy profesora». «¿Tiene hijas?», comentó Rafael mientras conducía. «Sí, y también es casado», indicó ella con naturalidad. Disimulando la sorpresa por lo que acababa de escuchar, él la miró y esbozando una sonrisa preguntó: «¿Cómo se van a casar si él ya lo es?». «Lo hemos acordado. Tenemos aproximadamente 5 años de relaciones y él se encuentra preparando los papeles del divorcio para entonces casarnos cuando llegue después de finalizada mi estadía en este país». Él volvió a mirarla, arqueó sus cejas, sonrió y solo dijo: «¿Quién, como él?». Ella, a pesar de todo, pudo percibir el dolor que aquella conversación le provocaba a su acompañante y rozó su mano con la suya al tiempo que también le sonreía. Tenía razón. En su intimidad. Al pianista le costaba pensar cómo aquella mujer a quien él le entregaba lo más noble de sus sentimientos le rechazaba. Al tiempo que sus pensamientos se dirigían hacia un hombre que dormía con otra mujer bajo el techo familiar, cosas del amor, pensaba con dolor. De esa manera los artistas regresaron a la capital y se despidieron en el portal del apartamento de ella con besos y abrazos. Al tiempo que se comprometían a volver a viajar el siguiente fin de semana a cualquier otra región del país. Así lo hicieron. Esta vez le tocó el turno a la región este del país. Una vez más, cuando el sol calentaba todo el ambiente, compraron cervezas y todo. De manera alegre y relajada.
Para ella era una sensación transitar por los campos y a veces frente a las costas y poder apreciar el enorme parecido que estos paisajes tenían con los de su tierra. A veces reflexionaba íntimamente en cómo en tierras iguales, con la misma gente e iguales naturalezas, podían existir regímenes tan diferentes y maneras distintas de enfocar las cosas. Llegaron a Bávaro, lugar extremo de la región oriental y bañado por una sucesión de playas que iban de un pueblo a otro. Llegar hasta allí, era por caminos angostos e inhóspitos. Escasos colmados se habían construido por el lugar antes de llegar al océano que rendía sus olas ante un arenal blanquecino que solo a la belleza del Olimpo se podía comparar. Tras desmontarse del vehículo, Diana no salía de su asombro ante tan espectacular paisaje. Hacia todos los lados dirigía la mirada y solo veía cocotales infinitos que se perdían en la distancia. Y se mecían frente a un mar azul desafiante, que unas veces explotaba con furia y otras se volvía apacible, dejando erizar su superficie con la brisa. Ella se acercó al agua y con gestos provocativos y con curiosidad. Se despojó de los zapatos con que andaba y echó a caminar sobre la arena mojada, mientras el agua iba y venía, mojando sus piernas casi hasta las rodillas. Él estuvo a punto de hacer lo propio pero fue más lejos. Quitó sus zapatos, sus pantalones y también su camisa, quedando en calzoncillos. ¿Qué haces?, preguntó ella. Voy a nadar, no puedo resistirme, siempre lo hago cuando vengo aquí, respondió y acto seguido corrió hacia la playa lanzándose al agua alegremente. Nadó como solo lo hacen los competidores. Ya cansado, paró en donde el agua le daba en su pecho y desde allí llamó a su compañera. Ven, es algo divino, voceaba para dejarse oír. Ella sentía dudas. Ven, acompáñame, insistía el joven con voz apremiante. Movida por la curiosidad y sin pensar en que podía ser una trampa tendida por el destino. Dio rienda suelta a la seducción que le provocaba aquel deslumbrante y solitario lugar, y empezó a desnudarse. Al igual que él, se despojó de todo menos de sus pantis. Con un dejo de pudor, puso sus manos sobre sus pechos que aún conservaban la turgencia de la juventud, y se lanzó al agua. Ella practicó el nado de diferentes maneras y sintió una sensación de libertad infinita. Nunca imaginó que se encontraría en un lugar rodeado de tanta explosión de vida y naturaleza, el infinito mar. Los cocotales que a los lejos parecían tocar el cielo, el candente sol que caía sobre el mar y la playa y en el centro, ellos, prácticamente desnudos y sin que nadie pudiera verlos. El vaivén de las olas los acercó poco a poco, ya próximos, de frente uno del otro, ella le comentó. Pensé que nunca vería unas playas más bellas que las de Varadero en Cuba, pero estas son mucho más hermosas. Él, ayudado por los movimientos del agua, respondió colocándose en su espalda y acto seguido colocó sus brazos alrededor de su cintura dejándole lo demás a la corriente marina que los llevaba de un lado a otro. Ella sintió tal virilidad entre las piernas y glúteos que anuló su resistencia. Giró para que el contacto fuese frontal, al tiempo que separaba sus piernas acaballándose sobre él, mientras le besaba con ferocidad. Ensanchando los orificios de su nariz, él no fue menos dominante con sus caricias y besos. Se despojó de la única prenda que llevaba encima, haciendo lo propio con la de ella. Penetró su masculinidad dando inicio a un frenesí amoroso, provocando gritos y gemidos de satisfacción que, en aquella soledad, eran apagados por el mugir del viento. Exhaustos, con rostros iluminados, una vez más se aposentó entre ellos el silencio. Solícita, ella recostó su anatomía sobre la de él, le apretó en un abrazo y ocultando su rostro entre su cuello y hombro, empezó a musitar, a veces entre leves llantos. Unidos piel con piel, él la acogió cálidamente mientras se movían al compás de las aguas. La comprendía y por la misma razón le comentaba al oído. No te aflijas, tienes que vivir. Había sido un día esplendoroso. Amor, sexo y diversión. Incluso, antes de marcharse, a pesar de la protesta suya, él insistió para que condujera el vehículo, algo que nunca había hecho en Cuba y tampoco aquí. Él lo sabía y por eso quería que disfrutase esas emociones. Nunca lo olvidaría. En lo adelante no hubo justificaciones ni explicaciones entre ellos, tampoco hubo declaraciones de amor. Cada quien se hizo cargo de su realidad, las palabras sobraban. Sus almas. Sin embargo, parecían poseer un poderoso imán que les atraía y era de esa manera que cada vez eran más frecuentes sus encuentros.
Especialmente los fines de semana, cuando se escapaban hacia el interior del país, durmiendo en donde la noche les sorprendiera. Ella, a pesar de ser cauta, siempre llevaba sus sentimientos a cuestas y no podía impedir sus íntimos temores. Aquí, en su soledad, había encontrado a un hombre joven, artista igual que ella y que también la quería sin ninguna atadura. Allá, en su país, la esperaba un cubano igual que ella y a quien amaba desde hacía mucho tiempo. Era un dilema que Rafael no ignoraba y el cual trataba de manejar con el mayor cuidado, por eso. Cuando se encontraba en su apartamento y sonaba el teléfono. Bastaba una mirada de ella para que él hiciera absoluto silencio y a veces se marchara sigiloso, sin que aparentemente tuviera explicación. En esas circunstancias, había llegado el día en que finalizaron los acuerdos que obligaban a permanecer en el país a la profesora de baile clásico Diana Díaz. Con sus maletas preparadas, llegó también el día de su vuelo de regreso. Él la llevaba al aeropuerto, apenas hablaban. Era un día triste, no podían ocultar el amor entre ambos pero tampoco la realidad que al mismo tiempo les separaba. Eran adultos y como tales, asumían sus verdades. Ya en el aeropuerto y llegado el momento de despedirse, ella le abrazó con fuerza dejando escapar lágrimas de sus ojos, consciente de que dejaba un corazón destrozado. Él por su parte. Con voz transida de dolor, le deseó con sus más puros sentimientos dicha y felicidad mientras se regresaba para ir lleno de tristeza y melancolía a la búsqueda de nuevos destinos. Los primeros días después de aquella despedida, Rafael los dedicó a la vida contemplativa, se le veía triste y hasta llegó a pensar que la desdicha se había cebado en él. Pero como todo en la vida, el tiempo juega su papel de borrar y sanar las heridas. Así, la vida de Rafael, se ilumina una vez más, llevando a sus brazos nuevos amores. Habían pasado varios meses. Quizás un año y ya Diana era para Rafael un recuerdo agradable que le asaltaba de vez en cuando y que cuando sucedía. Él no podía evitar hacer un alto en sus pensamientos para recordar, incluso con imágenes, lo bella que fue esa época. Para esos días, el pianista, en uno de sus juegos amorosos, sin proponérselo, había embarazado a la novia con la que salía en esos tiempos. Cuando fue informado de ello por la joven, apenas hizo caso porque era algo que no estaba entre sus planes y nunca antes había pensado en el matrimonio excepto cuando tuvo a Diana de frente. Con quien hubiera hecho cualquier cosa si se lo hubiese propuesto. Un día. De manera natural, le preguntó a su novia embarazada qué pensaba hacer con la criatura que llevaba en su vientre y ella respondió que nunca había pensado otra cosa que no fuese tenerlo y criarlo. Se lo dijo de una manera determinante sin importar incluso lo que él estuviera pensando al respecto. Rafael no dijo nada, eran cosas muy serias para él y a las que no estaba acostumbrado. Pero luego, acompañado solo por sus íntimos pensamientos, el joven artista reflexionó, se dijo a sí mismo que ya rebasaba los 30 años de edad. Que esa joven que era su novia y que llevaba un hijo suyo en el vientre, tenía una familia y un entorno social a quienes tendría que darle explicación por aquel embarazo irresponsable. Era demasiado para una joven sola y que por demás no era mala persona, pensó. No estaba enamorado, es verdad, pero de frente ante sus reflexiones, Rafael decidió ir a buscarla y así lo hizo. Vamos a casarnos, le dijo. Mientras esperaba el día que habían escogido para sellar su compromiso matrimonial. Que sería algo sencillo con apenas 2 o 3 familiares invitados ante una oficina del Estado Civil. Rafael volvía a estar abrazado al recuerdo de los momentos vividos con su antigua compañera cubana. Pensaba en las trampas que el destino les extiende a los seres humanos. En su habitación. Tendido en la cama y mirando hacia el techo. El joven artista meditaba sobre cómo hubiera querido que su compañera de siempre lo fuera una muchacha culta, capaz de hablar de las diferentes artes y de sus vivencias por el mundo. Esa justamente pudo ser Diana, quien además era bella y franca, virtudes que le habían cautivado y a quien tantas veces tuvo entre sus brazos. Inmerso en esos pensamientos se encontraba, cuando alguien tocó su puerta. Pasa, dijo. Era su hermana quien con rostro alegre le expresó. Te llaman por teléfono, es Diana. Diana. ¿Qué Diana? Exclamó sorprendido acelerándosele el corazón. Diana Díaz López, le confirmó su hermana. Tomó el teléfono y dijo. Aló. Hola Rafaelito, ¿cómo estás? Respondió aquella dulce voz,
enloqueciendo el corazón del pianista. Me siento bien, afortunado de escuchar tu voz, dijo y a seguidas preguntó. ¿Y a ti, qué tal te va en Cuba? Bien en sentido general, pero ahora no estoy en Cuba, me encuentro aquí, en tu país, respondió ella. ¿Qué dices? ¿Te encuentras aquí, en el país? Repitió exaltado el joven, sin dar crédito a lo que acababa de escuchar. ¿A qué has venido? Atinó a preguntar. Ella soltó una carcajada para entonces responder. He venido a hablar contigo y quise sorprenderte. Confundido y casi sin palabras, él respondió. Lo has logrado. ¿Dónde te encuentras en este momento? En la casa de la profesora Miriam Bello, que es mi amiga, dijo y agregó. Le pediré a ella que me lleve a la calle Las Damas de la zona colonial, y te esperaré en el muro en donde solíamos juntarnos. ¿Puedes ir? Preguntó. Claro que sí, parto para allá en este instante, respondió. Él se encontraba más próximo al lugar de encuentro y por eso llegó primero. Allí en el muro fortificado en los tiempos de la colonia que sirviera entonces de escudo al territorio, allí. Lugar siempre romántico y en donde tantas veces juntaron sus labios los artistas, se encontraba Rafael, esperando a Diana con todo su corazón y alma a cuestas. Con íntimo temor, sin ilusión ni objetivo. Le vio llegar. Ella, radiante y hermosa como siempre, corrió hacia donde él se encontraba apostado y de inmediato se abandonó en sus brazos. Recostando toda su anatomía sobre el hombre, ella introdujo su boca en la de él, fundiéndose en una sola persona. Al término del beso, ella suspiró al tiempo que musitaba. Uf, cuántos deseos de verte y besarte. Asombrado, él preguntó. ¿Qué ha pasado, Diana? ¿Y el amor que te esperaba en Cuba? ¿Qué ha sido de ustedes? Ella, sin separarse de él, manoseando los botones y el cuello de su camisa, le comentó con toda la franqueza de que siempre era dueña. Nos dejamos. Él siempre me prometió que se divorciaría para estar conmigo y me cansé de esperar y de sus historias. Por eso estoy aquí, agregó. Lo pensé muy bien, he dejado todo en Cuba para quedarme a vivir contigo. Finalmente añadió. Vine a pedirte que nos casemos para así arreglar mis papeles y estar juntos toda la vida. Al escuchar esto, una tormenta de dudas se apoderó del joven pianista en pocos segundos. Pensó en la novia y también en el hijo que traía en sus entrañas. El amor le tendía una celada. Poco a poco alejó sus manos de la cintura y llevando una a la barbilla de la bailarina. Levantó su rostro para verla fijamente a los ojos, y fue en ese instante que le dijo con ternura pero también con determinación. No podemos casarnos, Diana. Ante la sorpresa de ella, él continuó. De ti aprendí a ser franco y decir la verdad y lo cierto es, prosiguió, que tiempo después de tu partida me involucré en algunos amoríos y la última de ellas trae un hijo mío en su vientre. Razón por la cual, me casaré muy pronto. Soy una persona responsable, sería incapaz de negarle la paternidad a una criatura, consciente de que lleva mi sangre, el deber me llama, dijo. Mientras le escuchaba hablar, la artista iba cayendo en el abismo de la desilusión y el desencanto, hasta llorar de una manera desgarradora. Aún así, seguía aferrada a él, ahora con mayor fuerza, consciente de que este sería el último abrazo que se dieran. Ella se enjugó las lágrimas, abrazó y besó una vez más a su amado, dio la espalda y se marchó con pasos inseguros. Él, por su parte, entristecido, le vio alejarse. Miró las calles y el entorno en donde tantos momentos felices había pasado junto a la bailarina cubana, y finalmente, mirando al cielo, pensó. Contra los dioses de la ironía. Nada podemos hacer.